serviremos a Jehová. Yeah. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo vi pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre la mesa hay esperanza, oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas, seguros contigo queremos estar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. Bien, vamos a comenzar, ¿verdad? A darle continuidad, diría yo, a lo que es el estudio que estuvimos trabajando. Y voy a proyectar rapidito en pantalla los versos que estuvimos tocando, que en Efesios, permítame un segundito, Efesios 1, ¿verdad? Estuvimos trabajando Efesios 1 y nos quedamos hasta el verso 6, si no me equivoco, sí, el verso 6, que los versos comienzan diciendo, por ahí está en pantalla, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si damos un breve resumen, ¿verdad?, de lo que nosotros estuvimos hablando en el estudio anterior, la iglesia de Éfeso vivía bajo una intensa presión espiritual debido al ambiente pagano que lo rodeaba. Ya habíamos hablado que había culto a Artemisa, prácticas mágicas, brujería, prostitución ritual, idolatría y comercio inmoral. Todas esas cositas, ¿verdad? En el trasfondo histórico nosotros estuvimos tocándolas. Muchos creyentes provenían del paganismo. O sea, ellos luchaban, ¿verdad?, con la culpa de las inseguridades espirituales que ellos tenían y de los ataques mentales que ellos recibían, porque tenían una presión social. ¿Para qué? Para que ellos volvieran otra vez nuevamente a su antigua vida. Estamos dando un resumen de lo que tocamos anterior. Además, ¿verdad?, de todo esto existían, ¿verdad? Lo que eran las tensiones entre los judíos y los gentiles. Oye, y qué parecido cuando hablamos del libro de Santiago, estamos en Éfeso, pero cuando hablamos del libro de Santiago, ¿verdad? Vimos como que una dinámica parecida, ¿ves? Más sin embargo, con el apóstol Pablo, también en el libro de los Efesios, ¿verdad? En Éfeso, estamos viendo una práctica parecida, que existía este conflicto entre lo que eran los judíos y los creyentes. Entonces,
Perdón, los judíos y los gentiles, discúlpenme. Entonces, dentro de la iglesia estaban ocurriendo este tipo de situaciones. O sea, ellos estaban arrastrando del mundo estas cosas y las estaban, prácticamente las estaban haciendo dentro de la iglesia. O sea, porque lo que pasa en el mundo, y como yo lo he dicho anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué estos hombres de Dios le hablan a la iglesia? Porque lo que pasa en el mundo oye, quien tiene dominio, ¿verdad? Del mundo es Satanás y sus demonios, porque así Dios lo estableció. Pero dentro de la iglesia, los líderes, el ángel de la iglesia, los ministros, etcétera, tienen, ¿verdad? La responsabilidad de atacar desde la raíz, ¿verdad? Lo que se esté introduciendo de afuera hacia adentro, ¿verdad? Entonces, el líder de la iglesia, ¿verdad? O los ministros en la iglesia tienen la responsabilidad, y no tan solo los ministros, todos los creyentes tenemos la responsabilidad de que lo que se está metiendo del mundo hacia la iglesia, tenemos que arrancarlo de raíz, ¿verdad? Porque el mundo no se puede meter dentro de la iglesia. Entonces, ¿verdad? Porque una iglesia que ha sido transformada por el poder de Cristo, ¿verdad? Sabemos si hay quien dice, ay, el trigo y la cizaña tienen que creer juntos, pero mire, este es mi pensar. Yo sé que el trigo y la cizaña deben crecer juntos porque la palabra lo establece así. Pero yo fui llamada a ser trigo. Yo no fui llamada a ser cizaña. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que esto tiene que existir así, como los problemas existen hasta en las mejores familias, eso es claro. Pero yo no fui llamada a crear conflictos, sino a traer paz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando somos creyentes transformados por el poder, ¿verdad? De eso se trata esta serie de estudios. Un creyente transformado por el poder del Espíritu Santo tiene que entender, ¿verdad? Que lo que está en el mundo yo no lo puedo practicar, ni mucho menos se debe pegarme a mí y mucho menos introducirlo dentro de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Habla a la iglesia, al igual que Santiago hablaba a la iglesia, ¿verdad? Para que estas prácticas que vienen del mundo y muchas veces vienen de la pasada manera de vivir de sus vidas antiguas, no se introduzca, ¿verdad? Dentro de lo que era la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Porque todas estas cosas que estaban ocurriendo y luego al final, cuando se acabe la transmisión, les voy a contar un testimonio rapidito, no quiero tomar, ¿verdad? Esta parte, sino al finalizar. Porque muchos yo creo que hemos sido testigos, ¿verdad? De cómo la opresión externa, ¿verdad? Afecta el ambiente, afecta incluso el ánimo de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que esto mismo ocurría en la iglesia de Éfeso. ¿Qué pasa? Que al haber este conflicto dentro de la iglesia, lo que generaba era una duda sobre la identidad y el valor espiritual de los creyentes, incluso de los nuevos, de hecho, de los nuevos convertidos, tanto de los viejos como de los nuevos convertidos. Entonces, ¿qué pasa? En este contexto, Pablo escribe desde la cárcel. Y esto es algo que a mí me impresiona porque Pablo no está escribiendo desde la comodidad de su casa. Pablo está escribiendo desde la cárcel para fortalecerlos a ellos. O sea, hay gente que dice, no, pero tú me dices, ay, que sigue para adelante, sigue aquello, claro, porque tú estás, acá en Puerto Rico dicen que tú estás en el mamey, ¿sabes? Hablarlo de la boca para afuera es un mamey, ¿verdad? Pero cuando estamos atravesando incluso situaciones, ¿verdad? Difíciles y tenemos, ¿verdad? Que aconsejar a aquello y uno dice, wow, uno está pasando esta situación. Yo creo que todos en algún momento hemos pasado y hemos vivido esto, que hemos estado quizás a lo mejor en situaciones extremadamente difíciles, hemos tenido que dar esa palabra de aliento y fortalecer a otros, ¿verdad? Mientras nosotros quizás a lo mejor estamos, ¿verdad? Sin fuerza. Pero entonces Pablo en medio, porque es que la cárcel, hermano, la cárcel o la situación que nosotros estemos atravesando no puede ser un motivo para nosotros dejar de seguir a Cristo. La situación y lo que estemos atravesando no debe ser un motivo para nosotros poder inspirar a otros, ayudar a otros, fortalecer a otros y darle la mano a otros. No debe ser, ¿verdad? Las situaciones, por lo menos para el creyente. Eso déjeselo a las personas que no tienen fe ni esperanza, ¿verdad? Porque no tienen dónde.
¿verdad? No tienen dónde, ¿verdad? Agarrarse, pero nosotros que vivimos con una fe, vivimos con una esperanza y que hemos podido sentir la fortaleza del Señor, porque dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fortaleza, o sea, que hemos podido sentir la fortaleza del Señor, sabemos y entendemos que las situaciones que podamos estar atravesando no son motivos para detenernos, sino que son motivos para impulsarnos. Y la vez pasada yo estaba hablando y dije que las situaciones que nosotros atravesamos, las persecuciones, los señalamientos, todo lo negativo que nosotros podamos atravesar, son simplemente esa plataforma que Dios utiliza, ¿verdad? Y cuando hablo de plataforma, no es que me estoy inventando una nueva jerga, sino cuando hablo de plataforma, hablo de una estructura que es alta, una estructura que nos da firmeza, una estructura que nos ayuda a pasar a algún otro lado, ¿verdad? Entonces, para que sea un lugar más alto. Entonces, son esas plataformas que nos impulsan, ¿verdad? A nosotros poder llegar al propósito que Dios tiene establecido para con nuestras vidas, porque eso es el único, ¿verdad? El único propósito, ¿verdad? Y el objetivo que nosotros debemos tener como cristianos. Entonces, Pablo escribe desde la cárcel, encarcelado. O sea, se presenta como apóstol de Jesucristo, como apóstol de Dios, por voluntad de Dios, porque no era por él, ¿verdad? Todos hemos conocido la historia de Pablo, ¿verdad? Antes llamado Saulo, y cuando Cristo vino al encuentro, tuvo un encuentro con Dios, y mire, nunca fue igual, porque yo le voy a decir una cosa. Yo en lo personal no creo, ¿verdad? En la gente que viene a los pies de Cristo y no tiene ningún cambio. Porque no hay, mire, no hay ni un solo verso en la Biblia en el cual Cristo haya pasado en la vida de una persona y no haya ocurrido nada. Porque en todo lugar que Dios pisaba, mira hermano, había un cambio. Y era un cambio radical. Entonces, ese cambio que ocurría, porque cuando Cristo llega a la vida de un creyente, hermano, tiene que haber un cambio. Tiene que haberlo, así sea el mínimo. Claro, por la dureza del corazón hoy en día, Dios no puede llegar a donde quiere llegar, ¿verdad? Pero si el ser humano le permite a Dios y abre su corazón a algo sencillo, Dios de la noche a la mañana puede hacer un cambio, ¿verdad? Hoy hay gente diciendo, no, que esto no se resuelve con esto, con otro, porque quieren cambiar lo que ha funcionado por estrategias humanas, ¿verdad? Y por cosas, ¿verdad? Que no van establecidas por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, con tan solo el Señor, es suficiente. Y eso hay que reconocerlo, porque Dios tiene el poder de la nada hacer algo. Entonces, ¿qué pasa? Que Saulo tuvo este cambio y le cambiaron el nombre. Mira el impacto, porque le cambiaron el nombre. ¿Se imagina? Porque los cambios que Dios produce tiene que cambiar algo en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que Saulo escribe desde la iglesia, perdón, Pablo escribe desde la iglesia, desde la cárcel, discúlpeme. Entonces, Pablo se encontraba en un momento, diría yo, para muchos, quizás depresivo, y eso no era la situación de él, pero para muchos estar en una cárcel era depresivo, no era no tener libertad, era estar oprimido, ¿verdad? Mas sin embargo, Pablo escribe desde la iglesia para fortalecer, porque se había enterado que estas cosas estaban entrando dentro de la iglesia y el trabajo que él había hecho, hermano, porque es que esto cuesta, el trabajo que él había hecho se iba a ver, ¿verdad? Afectado, ¿por qué? Por las costumbres antiguas que antes practicaban y estaban entrando dentro de la iglesia y estaba creando confusión dentro, ¿verdad? De los creyentes. Entonces, ¿qué pasa? Que él se presenta como apóstol de Dios por voluntad de Dios con el único propósito, hermanos, de recordarles quiénes ellos eran en Cristo. Y para eso se dejó esta carta. Para eso se dejó, para recordarle a usted y recordarme a mí quiénes nosotros somos en Cristo. Porque quizás muchas veces en los afanes de la vida se nos olvida, oiga, y somos humanos.
se nos olvida a veces quiénes nosotros somos en Cristo. Entonces, ¿quiénes eran escogidos, eran adoptados, eran redimidos? Eso era lo que Pablo le estaba dejando ver, eran sellados por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo confronta que las mentiras que el enemigo estaba intentando sembrar en la mente, ¿verdad?, de estos creyentes. O sea, de hacerlos sentir que ellos eran indignos, de dudar de la salvación. Mira hasta dónde habían llegado, o creer que necesitaban algún tipo de ritual. Si la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó, hermano. Nosotros tenemos libre acceso. Entonces, le trataban de proyectar a la iglesia de Éfeso que tenían que hacer un tipo de ritual, que habían unos cuantos que eran dignos de poder entrar. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo le estaba haciendo ahí recalcarle que la identidad de ellos no dependía de méritos humanos, sino de la gracia divina. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Un segundito rapidito. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo buscaba que los creyentes entendieran que eran apartados para vivir en santidad y que como hijos adoptivos, ¿verdad? Como hijos adoptivos, poseen todos los derechos, ¿verdad? Los derechos, y no estamos hablando de derechos porque yo creo que me lo merezco, sino porque Cristo, por misericordia, ¿verdad?, nos dio la salvación. Entonces, y bendiciones, ¿verdad?, del Padre. Entonces, su mensaje aquí apuntaba, su mensaje apuntaba a dar la seguridad espiritual. Y mire qué importante, o sea, Pablo en la cárcel está diciendo, no, 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 no. O sea, ustedes están allá libres, ustedes están libres allá, ustedes tengan la seguridad, ¿verdad? Y ustedes afirmen su identidad. O sea, y ustedes se tienen que preparar para la guerra espiritual que ustedes van a confrontar, porque el enemigo los va a intentar, ¿verdad?, hacerle creer que ustedes no son dignos, pero ya Cristo pagó el precio. Entonces, ¿por qué? Porque había un ambiente que estaba dominado ¿por quién? Por las fuerzas, ¿verdad?, demoníacas, hermano. Y es una cosa increíble. Entonces, ¿qué pasa? El capítulo, el capítulo 7, una oportunidad aquí, ok, el capítulo 7, ¿verdad? Eh, de, de, de Efesios dice, en quien tenemos redención, en quien tenemos redención por su sangre. Miren, miren, hermano, qué precioso, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, para Pablo, eh, 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 para Pablo era de suma importancia recordarle algo bien importante, hermano, que la obra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, o sea, que la salvación no solamente trae conocimiento espiritual, sino también que hay que llevarlo a la práctica. Eso era lo que Pablo le tenía, o sea, ustedes están en una guerra espiritual. Ya ustedes fueron comprados a precio de sangre. O sea, en medio de tanta idolatría, los creyentes, ¿verdad? Estos creyentes estaban, ¿verdad?, diríamos yo, ignorando los ataques y las maquinaciones que estaba intentando, ¿verdad?, meterles en la mente el enemigo. Entonces, en medio de tanta idolatría, los creyentes eran ignorados ante aquellos que subestimaban la importancia de la cruz. Entonces, por esto Pablo afirma que fue por medio de la sangre de Cristo, la cual muchos pisotean. Y eso lo vemos desde la antigüedad hasta este momento, hermano, que muchos pisotean la sangre de Cristo, que encontramos que el perdón de nuestros pecados, porque no hay ninguno, hermano, no hay nadie aquí en la tierra, no hay nadie, ni siquiera en el cielo, solamente Cristo, porque ni los ángeles nos pueden perdonar, solamente el Señor. Cristo, quien pagó el precio de sangre, es el único que puede dar ese perdón de nuestros pecados.
esa redención completa, hermano. O sea, no depende del esfuerzo humano. Eso era lo que Pablo intentaba, ¿verdad? Decirle a la iglesia, ¿verdad? De Éfeso. O sea, si había alguno que se creía que por medio de rituales, por medio de sin número de cosas, cultos secretos, podía darle perdón o podía sustituir lo que ya dio, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Pablo le está diciendo, no hay nadie aquí. Porque hay uno solamente que fue el que pagó el precio de sangre y ni siquiera depende de lo que ustedes puedan hacer. Entonces, esa redención era completa porque Cristo la pagó. O sea, por esto, ¿verdad? La sabiduría que Dios nos da nos ayuda, hermano. Porque la Biblia dice, el que quiera sabiduría, pídala a Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Dios nos manda a que tenemos que pedirle sabiduría. Dios nos manda que nosotros tenemos que ser sabios y no es nuestra propia opinión, sino que proceder con sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Que por esto la sabiduría que Dios nos da nos ayuda a vivir como santamente, nos capacita para resistir que los engaños espirituales, hermano, y tenemos que estar apercibidos porque nosotros estamos en los últimos tiempos y dice la escritura que aún a los escogidos, hermano, aún a los escogidos los van a engañar. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? De que nosotros no seamos engañados, ¿verdad? Por estas presiones, ¿verdad? Y si usted no ha sentido la experiencia, hermano, cada vez que pasa un día, dos, un mes, un año, el ambiente cargado, las fuerzas, hermanos, del mar se sienten cada día más pesadas. Cada día el ambiente se siente más cargado, hermano, porque hay algo que es inminente y es que el regreso de Cristo está a las puertas. Y cuando se acerca el hermano, el deseado de las naciones, Satanás y sus demonios se van a revolcar y van a intentar, ¿qué, hermano? Van a intentar confundir a los que están afuera y confundir a los que están dentro, porque su objetivo es, hermano, el de Cristo es que todos sean salvos y el de Satanás, que todos se pierdan. Tenerlos allá. Entonces, tenemos una guerra campal, hermano, que tenemos que estar apercibidos, así como Pablo, ¿verdad? Le dijo a la iglesia de Éfeso. Entonces, los versos 9 y 10 continúan diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. Permítame un segundito para poder proyectar esto aquí rapidito. Se me fue de la pantalla, pero estamos aquí rapidito. Aquí lo tenemos. Ahí lo vemos. Entonces, ¿qué pasa en este verso? En estos versos, la palabra, y yo quiero que me escuche bien porque la palabra beneplácito aparece en dos ocasiones en Efesios 1, del 1 al 14. La primera es en Efesios 1:5 y ahora es en Efesios 1:9. Si usted lee la palabra del Señor, se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que dice, en ambas se habla sobre la aprobación y el consentimiento y satisfacción de Dios en que seamos sus hijos adoptivos y sobre la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo introduce ese misterio que reveló en el momento en que Cristo, por voluntad propia, o sea, nadie lo obligó por voluntad propia y siendo aprobado por Dios. Porque cuando Cristo fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo como una paloma y se escuchó en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Cristo fue aprobado por Dios. Entonces hizo su sacrificio en la cruz del Calvario para que tanto judíos como gentiles fueran salvos, porque es que Dios no hace excepción de personas. Jesucristo no hace acepción de personas. Él quiere, dice la palabra, que todos
procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo introduce este misterio, ¿verdad? Entonces, Cristo fue aprobado, hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para que todos fuéramos salvos. O sea, esto destruía, ¿qué destruía esto? Las ideas falsas que circulaban en ese momento en Éfeso, ¿verdad? Ideas gnósticas, místicas, llenas de dioses falsos. O sea, y poderes espirituales. Entonces, el misterio verdadero se llama Cristo. Ese es el misterio verdadero. Entonces, aunque esas corrientes de ese momento, del ocultismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Querían proyectar otro Dios, querían proyectar otra fuerza, querían proyectar, todas eran falsas. Porque el único misterio, había un misterio. No, no, el único misterio es Cristo. Cristo que murió en la cruz del Calvario para darnos, ¿verdad? Salvación a cada uno de nosotros. O sea, por ende, su plan ya había sido revelado y estaba accesible para que todo aquel hermano, todo aquel que decidiera, porque esto es cuestión de una decisión, porque aquí no se obliga a nadie, esto es cuestión de yo decidí seguir a Cristo y usted decidió seguir a Cristo también. Entonces, esto es cuestión de una decisión. Entonces, todo aquel que decidiera creer en él sin secretos ocultos. O sea, porque no, dice la Biblia que no hay nada oculto que no salga a la luz. O sea, a Dios no le gusta lo oculto. Si Dios nos hizo libres. Entonces, ¿qué pasa? Pablo quería que los creyentes entendieran que Cristo era la cabeza, o es, que para este tiempo es, sigue siendo la cabeza de todo poder. No existe otro poder, no existe otro medio, no existe nada que no sea el poder de Cristo. Entonces, aunque algunos pretendían imitar, ¿verdad? Y eso lo vemos hasta el sol de hoy, aunque algunos quieren imitar y engañar con sus poderes o sus enseñanzas falsas, porque dice la palabra que en los últimos tiempos vendrán falsos maestros. Incluso dice la palabra que hay que cuidarse de los falsos maestros. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Deme un segundito. Se me fue la luz por ahí. Ya estamos. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra enseña que van a haber falsos maestros, van a haber falsos profetas, pero hay una verdad que es la que Cristo nos dejó a cada uno de nosotros en la palabra. Esa verdad, dice la palabra, y conoceréis la verdad, y esa verdad te va a hacer, ¿verdad? Libre. Entonces, aunque algunos pretendan imitarlo, hermanos, no van a poder. No van a poder, hermano, imitar el poder de Cristo. No, porque es que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte, o sea, sus atributos no los comparte con nadie porque Dios es único, hermano. No hay nadie que pueda imitarlo de él. Y ese ejemplo lo podemos ver, ¿verdad? Cuando por allá los magos y Moisés y Aarón que fueron con la vara y ellos sí, la vara se convirtió, hicieron. Pero ¿qué pasa? Que el poder de Dios puede por encima del poder imitador del hermano del enemigo. Entonces, por eso uno tiene que estar firme. Eso era lo que Pablo intentaba con la iglesia de Éfeso, que ellos estuvieran firmes creyendo en lo que ellos eran, en su identidad en Cristo. Hermano, no hay nada ni ninguna fuerza del enemigo que nos vaya a hacer dudar de quién es Dios. Porque cuando uno sabe quién es Dios, uno no tiene miedo, hermano. Uno está firme, uno confía en lo que Dios va a hacer. Así no lo vean. Así tarde. Recientemente escuché una persona que publicó, puede tardarle un año, puede tardarle un mes, puede tardarle un día, puede tardar 10 años, pero si es la voluntad de Dios, va a ocurrir. Mire qué cosa. Entonces, eso es estar convencido, estar firme en que nosotros tenemos un Dios poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Que en los versos continúa diciendo, los versos 11 y 12, en él asimismo tuvimos herencia. O sea, es por él, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿A fin de qué? A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces, al igual que la palabra beneplácito
predestinó aparece también 2 veces, hermano. 2 veces y perdónenme, en ambas, porque esto es una palabra que ha traído por años mucha confusión. Y diría yo, mucha trifulca, se dice por acá, mucha trifulca, mucho conflicto, mucho debate. Mano, pero cuando uno está claro en la palabra del Señor y usted es estudiador de la palabra, porque esto no se trata de mí, ni se trata del pastor, esto se trata de que usted escudriñe las escrituras, porque incluso el mismo Cristo le dijo a Pedro, boga mal adentro, porque Pedro se quería quedar en la orilla, pero Cristo le dijo, tienes que bogar mal adentro, tú tienes que profundizar. Esto no se trata de mí, esto no se trata del otro, esto se trata de ti, que tú busques más allá, que tú profundices en la palabra, hermano. O sea, que tú le pidas al Señor un espíritu de sabiduría, que tú le pides al Señor que le te dé discernimiento para entender su palabra. Esto no se trata que unos más y otros menos, esto se trata que todos tenemos que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno escudriña la palabra y uno entiende y uno está firme, uno sabe lo que la palabra dice. Entonces, en ambas ocasiones que aquí menciona la palabra predestinó, está hablando de la salvación, hermano, que el Señor predestinó desde el inicio. Él ya, porque cuando ocurrió un juicio, cuando Adán y Eva pecaron, hermano, cuando Adán y Eva pecaron, usted sabe que un dato bien interesante, usted sabe por qué Cristo tuvo que sacrificar, Dios tuvo que sacrificar los animales y vestirlos y sacarlos del huerto. La gente piensa, ah, diantre, los botan. Yo he escuchado a personas y dicen, ya, los botó, ¿y por qué no los perdonó y no los dejó allí? Estuvieran, no, hermano, porque si ellos hubiesen en el pecado comido del árbol de la vida, se hubiesen quedado eternamente en pecado. Eternamente. Entonces, hubo un juicio, pero hubo una redención. Hubo sacrificio, hubo sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, desde el inicio, ya Dios había determinado la salvación para el hombre. O sea, ¿qué más amor? ¿Qué más amor y misericordia para la humanidad? Que haber hecho un sacrificio en medio de haber el hombre caído y haberlo sacado, hermano, porque claro, hay un juicio y todo pecado tiene consecuencias. El problema es cuando no queremos sufrir las consecuencias, hermano, y las consecuencias son parte de nuestra redención, que Cristo nos promete que va a estar con nosotros todos los días, pero hay consecuencias y la consecuencia del pecado, ¿cuál fue? Que fueran expulsados. Y dentro de esa consecuencia se ve el amor y la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas veces, ¿verdad? Se refiere a la salvación, o sea, que Dios preparó una herencia gloriosa en Cristo. Esto no significa que la obtenemos, ¿verdad? Automáticamente sin ningún sentido de responsabilidad. Eso no es lo que dice Pablo. No, esta predestinación señala el propósito de Dios para la humanidad. ¿Y cuál es el propósito de Dios para la humanidad? Lo volvemos a repetir, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que esta predestinación simplemente es el propósito de Dios en cuanto, ¿verdad? Para la humanidad, pero disfrutar de esa herencia, hermano, y escuche bien, es única y exclusivamente posible cuando el creyente decide, y esta palabra es bien importante, decide creer en el Señor Jesucristo, abrazar a Cristo, guardar su palabra y permanecer fiel. O sea, Él quiere que ninguno se pierda, pero esta herencia la tendremos aquellos que hemos decidido creer en Cristo y abrazar a Cristo, guardar su palabra, obedecer su palabra. O sea, entonces, ¿qué pasa? Dios preparó esta herencia. Nosotros debemos conservar la fe. Dios preparó esta herencia. Nosotros debemos vivir en santidad. Dios preparó esta herencia, pero somos nosotros los que tenemos que perseverar para poseer lo que nos ha destinado. Entonces, Pablo asegura que tenemos una herencia eterna y que esto debe dar propósito a la vida del creyente. Como un cristiano que, mire, yo recordaba un testimonio de un pastor que predicaba
y que le preguntaba cada rato una hermana, le dice, ¿cómo está esta? Y ella le decía, pues ahí, sobreviviendo. Y eso le chocaba. Y decía, ¿cómo es eso? ¿Sobreviviendo? No, no, no. Usted reciba fortaleza en el Señor. Y usted tiene una esperanza. ¿Por qué? Porque el cristiano que sabe que tiene una esperanza, que tiene una herencia eterna, no puede, hermano, vivir cabizbajo. No puede vivir dejándose influenciar, hermano, por las fuerzas del enemigo, por los ataques del enemigo, porque nosotros tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos en el Señor. Entonces, muchos, sin embargo, temían perder la salvación en este momento en Éfeso, y al igual que ocurre también en este tiempo, hay mucha gente que tiene miedo de perder su salvación. Entonces, ¿qué pasa? Muchos tenían miedo de perder su salvación por las inseguridades que tenían y por las confusiones que eran causadas por las influencias paganas y filosóficas, porque la filosofía existió desde antes. Entonces, del entorno que existía en Éfeso, entonces Pablo muestra que la salvación, la herencia son parte de un plan divino. O sea, desde el principio, un plan divino de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Mira si Dios nos amó, que es para nosotros, con el único fin de glorificar el nombre de Dios en todo, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos. Entonces, los versos 13 y 14 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermano? Que entre las dudas de muchos sobre si verdaderamente eran hijos de Dios y la necesidad de una esperanza frente a las persecuciones que vivían, Pablo intentaba motivar a los creyentes dándole ¿qué? Dándole seguridad. Porque cuando usted ve una persona, como dicen por acá, tiene la autoestima baja, pues usted intenta motivarlo para que se sienta seguro. Por lo menos eso es lo que hago yo, para que esa persona se sienta segura. Entonces, eso era lo que Pablo estaba intentando con la iglesia de Éfeso. O sea, ellos estaban inseguros, estaban pasando ataques, hermanos, guerras espirituales. Y Pablo intentaba simplemente, a través de la palabra, a través de las vivencias, a través de lo que él creía, hermano, por medio de la palabra, por medio del encuentro que tuvo con Cristo, simplemente darles esa seguridad y el propósito final de la salvación. O sea, el sello de la promesa del Espíritu Santo, hermano. Cuán importante, hermano. Cuán importante es tener ese sello, hermano, del Espíritu Santo. Que nosotros podamos ser sellados por Él. Que nosotros tengamos, diría yo, sentido de pertinencia, de que pertenecemos a Cristo. Entonces, ser sellados por el Espíritu Santo y mantener una vida íntegra con Dios, hermano. Usted sabe lo que garantiza, garantiza nuestra salvación. Porque aquí, esto no es salvo, siempre es salvo. Aquí no es que usted se salva porque mami y papi es pastor. Aquí usted no se salva porque fulanito mengano son ministros. Porque yo tengo una cobertura. No, no, hermano, no. Aquí la salvación es individual. Y aquí lo único que nos garantiza, hermano, lo único que nos garantiza a nosotros nuestra salvación es ser llenos del Espíritu Santo y vivir una vida íntegra con el Señor. Eso es lo único que garantiza nuestra salvación. Seguir, hermano, la palabra del Señor. Cómo nosotros tratamos a nuestro prójimo. Eso es lo único que nos garantiza, hermano. Que vivamos conforme a como dice las Escrituras. No es nada más. Le voy a decir una cosa, hermano, y con mucho respeto. Yo creo en todo esto. La profecía no salva a nadie. Las lenguas no salvan a nadie, sino vivir una vida de acuerdo a como dice la escritura, hermano. Si la palabra del Señor dice que en el último tiempo, en Apocalipsis, hermano, dice que vendrán muchos en mi nombre diciendo, no, pero nosotros echamos fuera demonios, hicimos aquello, y el Señor le dice, apártate de mí porque es que yo no te conozco.
Entonces, nosotros tenemos que vivir, y déjeme decirle, vivir una vida íntegra no es cualquier cosa, hermano, porque hay una diferencia entre ser leal y ser íntegro. Ser leal es cuando la gente te ve. Cuando la gente te ve, tú eres o yo soy, ¿verdad? Que nos incluimos. Usted puede ser el más cristiano, el más santo, el más que habla lengua, el más que sabe Biblia, hermano. Pero en el secreto cuando nadie te ve. Ahí es que se sabe, ahí es donde Dios ve. En el secreto, eso es integridad. Cómo tú te comportas cuando nadie te está viendo. Porque cuando alguien te ve, hermano, eso, como dicen por acá, eso es un mamey. Ahí cualquiera es cristiano. En la iglesia cualquiera es cristiano. Pero en tu vida personal, donde nadie te está viendo, ahí es donde Dios dice, espérate, este es íntegro. Entonces, eso es lo que garantiza a nosotros que nosotros podamos hallar la salvación en Cristo Jesús. Entonces, por ello, el creyente debe de cuidar, hermano, no entristecer el Espíritu Santo, porque sin su obra, hermano, no existe verdadera redención ni perseverancia, hermano. Nosotros estamos de pie por el Espíritu Santo, porque Cristo dijo, yo me voy, pero yo no los dejo solos. No, yo voy a estar con ustedes aquí, yo estuve con ustedes. Oye, qué privilegio tuvieron los apóstoles de haber caminado con Jesús. ¿Usted se imagina eso? Yo me lo imagino. Qué privilegio tuvieron, pero Cristo dijo, no los voy a dejar solos. Yo me voy, porque ya yo cumplí el propósito que yo tenía, pero yo les voy a dejar el Espíritu Santo. Entonces, hay de aquellos, hermanos, que cuando el Espíritu Santo se vaya, y el libro de Joel lo dice, cuando las profecías cesen, cuando hay un silencio, y no es la primera vez, hermano, y vuelvo y lo digo, porque en la antigüedad, en el punto final de Malaquías, al principio de Mateo, ocurrió lo que se conoce el túnel del silencio, donde ocurrieron 400 años donde Dios no habló. Ni por profecía, ni por palabra. De ahí es que salen, hermanos, los libros apócrifos que tiene la Biblia católica, que son historias, pero no son inspiradas por Dios. No pasaron el canon. Entonces, Dios sí guarda silencio. Entonces, y esos creyentes que estuvieron ahí, hermanos, se mantuvieron firmes por lo que creían. Porque cuando uno ha sido transformado por el poder del Espíritu Santo, hermano, no necesita mucho revolú. Uno simplemente cree y ya. Uno cree. Uno cree, claro que uno cree en la manifestación del Espíritu Santo, en la lengua, en todo eso, hermano. Y esas experiencias yo las he vivido. Y todos en algún momento las hemos vivido. Pero nuestra vida como creyentes, como individuos, como cristianos, porque no se puede hablar lengua dudando de Dios. No se puede predicar, hermano, teniendo una mente dividida entre que si soy o no soy. Uno tiene que estar firme, hermano, en lo que uno es como creyente. Y eso no es lo que Pablo intentaba con la iglesia de Éfeso. Darle esa seguridad con la identidad, hermano, porque si uno se deja llevar por lo que piensa fulano mengano de uno, bendito, termina en una esquina tirado. Entonces nosotros como cristianos tenemos el Espíritu Santo que nos da identidad, que nos da seguridad y que nos da firmeza. Entonces, el creyente debe cuidar de no entristecer al Espíritu Santo porque sin su obra, hermano, vuelvo y lo repito, no existe verdadera redención. Así que el Espíritu Santo no solo es garantía futura, sino también poder presentes para vivir en santidad, hermano, separado, porque eso es lo que significa santidad, separados, apartados, hermano, apartados de todo pecado, de todo mal. Eso es lo que significa santidad. Y resistir el pecado. Entonces, la carta de los Efesios, para ya concluir, ya concluimos con el capítulo 1, la carta de los Efesios es un trasfondo histórico y espiritual. Revela cómo Pablo buscaba fortalecer la identidad de los creyentes en medio de un ambiente hostil, lleno de idolatría, filosofías engañosas, hermano, y presiones sociales. El único propósito, hermano,
que Pablo tuvo al escribir esta carta desde la cárcel fue simplemente recordarles que la salvación no depende de méritos humanos, ni de conocimiento secreto, sino del sacrificio, ¿verdad? Perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Pablo afirma que Dios los escogió, Dios nos escogió. Nos adoptó, nos redimió, nos selló con su Espíritu Santo, dándonos una herencia eterna, un propósito definido, vivir en santidad, hermano, y glorificar el nombre de Dios. Entonces, así que el capítulo 1 de Efesios se convierte simplemente en un recordatorio de que la predestinación no es exclusión. No es que uno se salva y otros se pierden, no, hermano, eso es un error doctrinal. Ay, que ya hay unos que están señalados que se van a perder. Eso es los que se van a perder y los que se van a salvar. Eso lo sabe Dios, usted no lo sabe. Que yo he escuchado gente, hermano, con este error. Pero es que si yo me voy a perder, ¿para qué yo voy a estar caminando en el Evangelio de Cristo? Pero es que usted lo sabe, usted sabe todo. Pero ¿cómo usted sabe eso, hermano? Eso es un engaño del enemigo que se le mete en la mente a la gente, hermano, los engaña. No, 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 no. Dios predestinó la salvación para cada uno de nosotros. Resta en nosotros, hermano, mantenerla. O sea, es un plan divino, que la redención es completa, es suficiente en Cristo, no necesitamos nada más, que la herencia es segura. Pero requiere que nosotros perseveremos, hermano. Requiere que nosotros tengamos fidelidad. Requiere que el sello del Espíritu Santo esté en nosotros, que nos garantiza, hermano. Tiene una garantía futura. O sea, como un poder presente, hermano, porque es que el que es lleno del Espíritu Santo, el que es sellado con el Espíritu Santo, hermano, es lleno de poder. Dice la Biblia, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay gente que ha perdido batallas porque han peleado con su fuerza. Y el Espíritu Santo dice, no, el poder es mío. El poder es mío. Entonces, para resistir que el pecado y caminar en santidad. O sea, Pablo exhorta a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy en día a no dejarnos confundir por las tinieblas espirituales, hermano, porque esta guerra espiritual va a aumentar todos los días. Y hoy escuchan la palabra y cuando llegue a su casa o cuando usted esté en el descanso, ahí viene una guerra, un ataque, hermano, espiritual, porque el enemigo no cesa. Entonces, Pablo intentaba que no se dejaran confundir porque las tinieblas espirituales ni por las inseguridades del pasado, hermano, dice la palabra, que nuestro pasado el Señor lo echó a lo profundo de la mar, que nuestro pasado lo echó, lo tiró allá afuera, hermano. O sea, ya él no se acuerda de él. Entonces, que no estén pendientes a eso, sino a afirmar su identidad en Cristo. Vivir en santidad y permanecer fieles, porque la verdadera victoria espiritual está en Jesucristo, Señor de todo poder, hermano, de todo poder y de toda autoridad. Ese es el único que puede. Ese es el único que puede, hermano, ayudarnos a seguir hacia adelante. El único. No hay nadie más. Así que nos ayuda el Señor, ¿verdad? Nos ayuda el Señor a poder mantenernos firmes, confiando, ¿verdad? En el Señor Jesucristo. Tu palabra me enseñó en tu camino firme. Mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre la mesa hay esperanza.